pues estamos aquí en esta sesión de amiguetes que nos une, pues eso, la pasión por la educación en ciencias de la salud. No pretende ser nada más que es un grupo de gente que a través de unos de otros nos conocemos, nos gusta la educación en ciencias de la salud y nos apetece compartir alguna tertulia. Ojalá pudiéramos hacerlo en una cafetería, todos juntos, y tomarnos todos juntos un café o un mate o lo que correspondiera y estar debatiendo sobre este tema. Pero como hay una gran distancia entre todos nosotros, pues va a ser un poquito complicado. Entonces, yo os invito a que tengáis vuestro café preparado, vuestro mate, vuestro agua, vuestro lo que queráis, y empecemos esta nueva sesión. Esta nueva sesión que para mí es muy importante porque la va a presentar dicen que la amistad es como una diana y en el centro de la diana solo cabe una flecha. Con lo cual es algo muy importante, ¿no? Atinar en el centro de la flecha es algo grande. Y para mí, Juan Ignacio Cobian está en ese centro de la diana. Juan Ignacio Cobian, Juanchi, para todos los que le conocemos, es una persona a la que conocí en el 2017, exactamente. O sea, hace ya 7 años, Juanchi, que nos conocemos. Y bueno, pues nos ha unido inicialmente pues el interés por la simulación y luego pues el interés por muchas cosas, ¿no? Por un buen asado o por un buen jamón, que también nos apetece compartir. Y en esta ocasión, Juanchi es una persona que ha estudiado, que desde que le conocí ahora ha pasado de ser un cirujano que se lavaba las manos de forma concienzuda y hacía magníficas cirugías, a ser pues yo creo que un gran educador con grandes ideas en educación, en ciencias de la salud. Él ha sido director del Centro de Simulación INSPIRE de la ciudad de La Plata, centro precioso y centro de gran actividad y de gran porvenir. Le auguro gran porvenir con Karina Jafar, que está por ahí ahora, que es su nueva directora. Y en el momento actual, bueno, yo creo que casi mejor, Juanchi, dinos tú cosas de lo que estás haciendo en el momento actual, que además nos puede ayudar a entender lo que nos vas a hablar sobre telesimulación y razonamiento clínico. No sé si te parece mejor. Dale. Bueno, gracias, Alba, y gracias por la presentación. Hace poco que me convocaste también para otra cosa, como siempre, como te dije, hay una canción acá en Argentina que dice: siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero lo deseo, y ese es el caso con Salva. Así que donde me convoca, trato de seguirlo. Voy a compartir la presentación. Esto se supone que va a ser o debería ser una charla entre amigos. Y antes quería hacer como un disclaimer, y es que si me notan un poquito perdido o un poquito confundido, probablemente sea porque hace un rato recibí un llamado de que mi hija está en la escuela y no se siente muy bien, así que la están yendo a buscar. Así que, nada, si me notan ahí un poquito perdido, quiero que sepan que es por eso. Así que... Juanchi, sí, y te vas a sentir más cómodo suspendiéndola No, Salva, no te preocupes. Quería aclarar esto para que, a ver, si nosotros un día llegamos al servicio de emergencias o al servicio donde ustedes trabajan, creo que sus compañeros les agradecerían si ustedes les dicen ese día cómo se sienten o si tuvieron un problema, ¿no? Bien. Bueno, paso a presentar y un poco contarles, a ver si puedo. Voy a hacer una cosa primero, voy a poner en modo presentación.
y después les comparto. Díganme si ven la pantalla completa. Sí, Juanchi, vemos tu presentación completa. Bueno, muy bien. Como bien dijo Salva, yo solía ser el director del Centro de Simulación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, más conocido como INSPIRE. Su actual directora es Karina Jafar, quien está acá en esta reunión con nosotros. Y actualmente me desempeño como director general de Educación, Investigación, Desarrollo e Innovación en la Fundación FEMEVA. Mi dirección transcurre principalmente en lo que llamamos Hub de Educación e Innovación en Salud de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, que es un edificio de 9 pisos donde funcionan principalmente nuestro centro de simulación, el que seguramente ustedes algunos conocen o han oído nombrar, que es Inspire, el laboratorio creativo, que es un desprendimiento del centro de simulación que ya está cobrando entidad propia, pero manteniendo la identidad no solamente de Inspire, sino de su organización madre, que es la Fundación FEMEVA o la Fundación de la Federación Médica. En este lugar también convive el Instituto Superior FEMEVA, que dicta 2 carreras, 2 tecnicaturas, una en enfermería y otra en de técnicos en emergencias sanitarias. El Instituto Virtual FEMEVA, que se ocupa principalmente de lo que es la educación a distancia de posgrado. También el área de calidad y seguridad del paciente de FEMEVA, el capítulo argentino de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. También acá participa con una sede la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma y la Sociedad Argentina de Calidad de Atención y Seguridad del Paciente, entre otras. La idea es, bueno, que charlemos un poco como el título decía, ¿no? Telesimulación y razonamiento clínico, pero bueno, que tratemos de definir qué es la telesimulación y qué es el razonamiento clínico, hablar un poco del razonamiento práctico, cuáles son las amenazas actuales respecto a nuestro razonamiento práctico, sobre todo, como profesionales de la salud, y también para los alumnos y futuros profesionales, y contarles un poco acerca de la experiencia concreta que tuvimos de telesimulación durante la pandemia y qué fortalezas y debilidades encontramos. Respecto a la definición de telesimulación, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de GABA sobre la simulación, ¿no? Que no puede ser entendida solo como una tecnología, pero sobre todo como una técnica, como un método que lo que hace es amplificar las experiencias reales con experiencias guiadas, ¿no? Y estructuradas y demás. Y para mí acá viene la parte más importante de la definición, y que es esta segunda parte de su definición, ¿no? Que estas experiencias guiadas, estructuradas, bien pensadas, lo que hacen es evocar o replicar aspectos sustanciales del mundo real. Y a mí me gusta esta segunda parte de la definición porque abre el juego a un montón de cosas más allá de la tecnología. Es decir, que cualquier actividad guiada, ¿no? Que nosotros diseñemos, que evoquen aspectos sustanciales del mundo real y que nos permitan hacer un análisis acerca de nuestro rendimiento durante esa actividad, puede ser llamada como telesimulación. Y esto nos despoja y nos prescinde totalmente de la alta tecnología y de los grandes simuladores que nosotros, virtuales, maniquí y demás, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Y además a esta definición le agrego o integro la definición de Jenny Rudolph, ¿no? Que, bueno,
Estas actividades se dan en un contexto donde tiene lugar un conjunto de procedimientos educativos en los que los estudiantes o los profesionales de la salud que ahí están entrenando se sientan desafiados, pero a su vez psicológicamente seguros, ¿no? Y por supuesto, el para qué de esto es para reflexionar sobre su desempeño. Nosotros lo que queremos hacer es reflexionar, analizar, evaluar desempeño. No es otra cosa. Y aprender acerca de nuestro desempeño. Y por otro lado, bueno, un poco también definir qué es el razonamiento clínico. El razonamiento clínico es entendido como la integración de esa información clínica que a la cual nosotros nos encontramos cuando nos enfrentamos a un paciente o a cualquier situación médica, es la integración de toda esa información con nuestro conocimiento médico. ¿Para qué? Para generar un diagnóstico y un plan terapéutico. Aunque en realidad esto parece una definición un poco simplista porque es mucho más complejo que esto, ¿no? Y bien lo dice también Cleary respecto a esto de la proposición teórica de que el conocimiento se encuentra ligado a la actividad, con lo cual también está ligado a todas las normas sociales, a nuestras creencias, al contexto, a la cultura, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado en el razonamiento clínico todos los factores contextuales que hace que los profesionales de la salud puedan pensar en diferentes aspectos de un mismo caso para la resolución del problema. Y es en este momento, en este sentido, en el cual el razonamiento clínico reconoce que los problemas son humanos y que están llenos de incertidumbre. Y por eso tal vez sea mejor hablar de razonamiento práctico más que razonamiento clínico, ¿no? Bien lo decía o lo describe Cráneo citando a Morín en su breve reflexión sobre la educación médica, donde habla del trabajo en equipo y la educación, donde dice que las tareas que llevamos a cabo los profesionales de la salud son tareas más bien complejas y no complicadas. Y como toda complejidad, todo sistema complejo implica la interacción, no solo entre distintos elementos, ¿no? Distintos elementos que interactúan entre sí, llamémoslo profesionales de la salud y pacientes, pero no solamente entre sí, sino también con el contexto. Y tratemos de pensar y de imaginar todas aquellas dimensiones que emergen, ¿no?, de estas interacciones que no vemos, dimensiones que no vemos, pero que están tácitas y que están cargadas de incertidumbre. Yo me tomé el atrevimiento un poco de hacer un esquema, un diagrama de lo que yo entiendo como razonamiento clínico. Esto es propio, con lo cual está sujeto a escrutinio, por supuesto. Entonces, es una manera muy simple de definir el razonamiento clínico, porque, como acabamos de decir, es mucho más complejo que esto, ¿no? Existen entradas o inputs, que es la información clínica a la cual yo me someto ante cada situación médica. Esa información clínica es procesada por el conocimiento médico, es procesada por mis habilidades de procesamiento o llamémosla habilidades de pensamiento, que son estas habilidades de razonamiento justamente también, y con mis habilidades metacognitivas. Este procesamiento de esta información me permite tomar decisiones y esa toma de decisiones se ven reflejadas en un diagnóstico establecido, en un tratamiento o incluso en nuevas investigaciones. Con lo cual, el diagnóstico, el tratamiento
o las nuevas investigaciones no son otra cosa que el resultado del razonamiento clínico como herramienta de procesamiento de toda la información que nosotros recibimos diariamente. Ahora bien, estas nuevas investigaciones me pueden modificar esa toma de decisiones e incluso pueden modificar la información clínica con la que yo cuento. Pero volviendo un poco a lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, esto no es tan simple. A esto le tenemos que agregar el contexto, ¿verdad? O sea, no podemos dejar de lado el contexto durante la etapa de procesamiento y para nuestra toma de decisiones. Con lo cual, al agregar el contexto, ya no estamos hablando más de razonamiento clínico, sino que estamos hablando de razonamiento práctico. ¿Cuáles son esas habilidades de pensamiento o razonamiento? Bueno, hay varias, tal vez las tres más importantes son el modelo hipotético deductivo y también el inductivo o también llamado sistema 2, que no es otra cosa de lo que todos estamos acostumbrados o conocemos, de esto de, bueno, generemos una hipótesis como Sherlock Holmes e investiguemos, tratamos de realizar toda esa investigación para poder confirmar o refutar esa hipótesis. O bajo el sistema inductivo, bueno, generemos distintas hipótesis intermedias, empecemos a investigar en esas hipótesis y a ver hacia dónde nos llegan esos resultados. Este es un poco el método que utiliza cualquier estudiante o cualquier profesional de la salud que está comenzando a realizar una tarea determinada o a resolver situaciones o problemáticas determinadas. Después está el sistema 1 o intuitivo. No sé si ustedes vieron la película esta, Minority Report. Una película ya vieja, creo que es de los años 90, fines de los años 90, con Tom Cruise. En esta película existían ellos llamaban como unos mutantes que se llaman los precogs. Los precogs lo que hacían era tratar de identificar patrones de las distintas, recibían información de conversaciones, de lo que sea, de todo el mundo, ¿no? E identificaban patrones y ellos podían predecir cuando una persona iba a cometer un crimen o no. Y se basaban fundamentalmente en patrones. Y de esto se trata el sistema 1 o intuitivo de razonamiento clínico. Es tratar de resolver problemas basándonos en patrones de enfermedades. A mí me llega, es lo que ocurre con los especialistas o con los expertos o con cualquiera de ustedes. Ustedes ven entrar a un paciente y ya lo ven entrar y ya identifican un patrón de sintomatología, de cómo habla, de cómo camina, de cómo entró, un montón de información que la encasillan en lo que se llama patrón de enfermedad. Entonces, esta es una manera más rápida de razonar. Si quieren, mientras les hablo, incluso hasta pueden tratar de descifrar cuál es el patrón del dibujito de abajo que acá les estoy mostrando, y después me cuentan a ver qué número iría acá y qué color iría acá. Bueno, es identificar patrones de enfermedad, es una manera rápida de razonar. Esto es el método que utilizan los especialistas o los grandes expertos. Ahora bien, esto puede fallar. Y lo que tiene interesante es que cuando falla grosero, falla grave. De hecho, podemos recordar el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos del año 99-2000. Una de las cosas que dicen es los errores más graves son cometidos por gente más experta. Y el otro método, bueno, de hecho los precogs en la película comenzaron
comenzaron a errar, como cuando cometían errores, cuando predecían que alguien iba a cometer algún asesinato o algún crimen y hacían que encierren a esa persona de por vida, había veces que le erraban, ¿no? Que estaban equivocados, y vaya error que se mandaban. Y después está el método bayesiano o método probabilístico, que no es otra cosa que la fusión, digamos, o el producto del conocimiento que nosotros tenemos sobre determinados diagnósticos o tratamientos y la probabilidad de haber observado los datos o la información clínica con la que me estoy encontrando con esos diagnósticos o esos tratamientos. No nos vamos a meter en esto porque es mucho más complejo. Ahora bien, se darán cuenta que todos estos procesos se encuentran amenazados por lo que llamamos sesgos cognitivos, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro razonamiento se encuentra amenazado por los sesgos cognitivos. Existen muchos sesgos cognitivos que amenazan nuestro razonamiento clínico y razonamiento práctico. Tal vez los más conocidos son el sesgo de confirmación, ¿no? Ahí está ese gráfico que ven ahí, ese dibujo donde la hija le dice, papá, eso es una noticia falsa, y el papá le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso, ¿no? Bueno, es como si yo pienso en un diagnóstico, pienso en un tratamiento, sobre todo en un diagnóstico, cómo acomodo toda la información que yo recibo que sea coherente con lo que yo pienso que está sucediendo. Después está el sesgo de confianza, muy relacionado por ahí con la percepción o la autopercepción de eficacia, ¿no? Esta percepción de eficacia. Creo que puedo resolver todo, creo que todo lo puedo, creo que soy Superman, pero me doy vuelta y en realidad soy, no sé cómo lo llamarán en sus países, acá se llamaba Tribilín, hace rato que no lo veo. Y también el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje se refiere a, bueno, yo viví una situación que creo que es parecida a esta, y esa situación, bueno, ese paciente que me vino era no sé, cáncer de próstata. Entonces, como esto es parecido, yo creo que es un cáncer de próstata. Y ahí empieza todo mi razonamiento. A partir de ese sesgo de anclaje empieza mi razonamiento y mi toma de decisiones. Entonces, claramente los sesgos alteran nuestra toma de decisiones. Y por supuesto, si alteran nuestra toma de decisiones, bueno, van a alterar los resultados del procesamiento de nuestro razonamiento clínico, ¿verdad? En definitiva, estos sesgos cognitivos son una amenaza para el paciente y para nosotros, para el equipo de salud, para el profesional. Y como les decía antes, bueno, estos sesgos contribuyen a la generación de errores diagnósticos en casi el 70% de los casos. Y que cuando son cometidos por especialistas o por expertos, el nivel de errores es bastante grave. Entonces, ¿cómo abordar estos sesgos? Bueno, existe el proceso de biasing, ¿no? Como vamos a llamarlo, como método de medicina preventiva. No es otra cosa que analizar y reflexionar, o sea, utiliza la metacognición. Habíamos hablado que una de las habilidades de procesamiento de esta información clínica era la metacognición, ¿no? No es otra cosa que la reflexión o análisis de lo que pensamos, de nuestro propio pensamiento. ¿A qué le suena esto? Como no tenemos feedback acá, o me pueden contestar siguiente, pero yo diría que, bueno, podemos hacer una analogía con el debriefing, ¿verdad? Entonces, esas habilidades metacognitivas, o el de biasing o debriefing, realmente van a atenuar estos sesgos cognitivos, o buscan atenuar estos sesgos cognitivos, especialmente si el debriefing que utilizamos, o el modo de comunicación que utilizamos, tenga que ver, esté más inclinado hacia la indagación-persuasión, ¿no?
porque lo que tenemos que ir a trabajar son esas creencias, son esos valores, toda esa historia previa, ¿no? En definitiva, nuestros modelos mentales, para poder hacer visibles nuestros sesgos. Y bueno, ahora me gustaría contarles nuestra experiencia durante la pandemia con lo que fue teleestimulación, ¿no? Entonces, durante la pandemia trabajamos con una cátedra de cirugía de la Universidad Nacional de La Plata. Hicimos un programa de telesimulación, la cual pasaron 26 estudiantes, pasaron por 3 escenarios, eran escenarios de un paciente con un cuadro de colangitis aguda, y eran 3 escenarios diferentes, ¿no? Uno de baja complejidad, en entornos de baja complejidad, un escenario de transferencia y otro escenario en un entorno de alta complejidad. Y el enfoque que utilizamos para el análisis de estos escenarios fue el enfoque Pearls. Es decir, para las cuestiones de razonamiento clínico, lo que intentamos hacer es, bueno, por parte de los docentes, darle un feedback directo, pero también utilizamos el plus delta, ¿no? La autoevaluación y evaluación por pares para lo que era referido a ítems relacionados con razonamiento clínico. Y para lo que tenía que ver con habilidades no técnicas, ¿no? Para abordar más que el razonamiento clínico, el razonamiento práctico, utilizamos el método de indagación-persuasión. Este es un esquema simplificado de cómo nosotros llevamos adelante la telesimulación, ¿no? Es un diagrama simulación 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Había un estudiante con un docente que estaba conectado a Zoom, y a través de Zoom se conectaba a un celular, que este celular lo tenía el otro docente dentro de la sala de simulación, y que nosotros llamábamos avatar. Este docente o avatar no podía interactuar con el alumno. Digamos que no existía. Solamente eran los ojos y los oídos de este alumno dentro del área de simulación. Y las manos también. ¿Por qué? Porque si el alumno quería conocer algo del paciente, directamente le hablaba al paciente. Pero si el alumno le decía, bueno, señor, le voy a tomar la presión, así que voy a agarrar el tensiómetro, se lo voy a poner en el brazo. Es decir, el alumno estaba obligado a describir absolutamente todo lo que necesitaba saber y todo lo que quería hacer con el paciente. Y el avatar lo único que hacía era responder a las órdenes del estudiante. Pero el estudiante no le hablaba al avatar. El estudiante le hablaba directamente al paciente. Es decir, que en este sentido el avatar como persona no existía, era un canal de comunicación. Y al mismo tiempo, esta flecha en verde es una flecha de comunicación bidireccional, es decir, que el alumno a través de Zoom se podía comunicar con el paciente y viceversa, podía recibir toda la información del paciente, el paciente podía hablar. Y luego, en otra habitación de Zoom, se encontraban sus compañeros que no podían comunicarse con la misma habitación donde estaba interactuando el alumno con el paciente, pero que a su vez también podían observar a través de la plataforma de gestión del centro de simulación qué era lo que estaba ocurriendo ahí adentro, y también el monitor, todo lo que era monitorización. Todo esto estaba orquestado por otro docente, ¿no? Pero también hicimos algo interesante, que era el diagrama de simulación 2 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Además de meter un alumno, un paciente y un avatar, metimos 2 alumnos con un paciente y un avatar. ¿Por qué nos pareció interesante? Porque estos 2 alumnos hacían de alguna manera lo que nosotros llamábamos como el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del
del avatar o del médico, ¿no? Entonces, obligaba a verbalizar todo lo que ellos estaban pensando. Obligaba a verbalizar su razonamiento. Y lo ponía con lo cual se ponían en cuestionamiento continuamente. Esto es lo que Perkins describe, en realidad describe citando a Lockheed, como think back, o pensar para atrás, o verbalizar qué es lo que estoy razonando, y ponerlo en cuestionamiento frente a otro. Entonces, no solo ocurría eso, sino que también lo que vimos, y que lo rescataron después los propios alumnos, fue la toma de decisiones compartida. Y después estaba el diagrama de simulación 2 a 2. Hay veces que poníamos en lugar de un avatar, 2 avatar, y cada alumno tenía asignado un avatar. En resumen, así es como cada alumno veía su avatar, ¿no? Que eran los ojos, las manos, ¿no? Bueno, y los oídos, y aquí abajo cómo el resto de sus compañeros veían el escenario, y acá también, cómo veían el escenario. Y el docente podía ir evaluando mediante lista de cotejo. Para la evaluación de este trabajo hicimos una encuesta de satisfacción. Lo que hicimos fue una codificación del teledebriefing en categorías preestablecidas y elaboramos un cuestionario con 2 preguntas abiertas. Una era qué sugerencia haría el equipo docente para poder hacerlo mejor de cara al futuro, y qué piensan que aprendieron de nuevo y de qué forma creen que esta experiencia ayudó a que eso suceda. Lo que fue la encuesta de satisfacción, para el 64% había superado sus expectativas y el 34% las mismas habían sido alcanzadas. Respecto a la carga de trabajo, el 18% refirió que las tareas fueron muy demandantes. Realmente la etapa de briefing era una etapa muy pesada, digamos, que nos demandaba mucho más tiempo al principio, incluso que el debriefing, porque había que conocer unas reglas nuevas de juego, ¿no? Esa etapa de briefing, ese tiempo que nosotros le dedicamos, bueno, fue disminuyendo a medida que se iban de alguna manera amigando con el método. Y para el 46% había sido medianamente demandante y el 36% poco demandante. Para el 73% consideró que el tiempo asignado había sido suficiente y el resto respondió en forma negativa. El 100% de los estudiantes consideró que el contenido de la actividad había sido relevante y el 91% que había aprendido mucho. Y todos recomendaban la actividad a otras personas. Durante la codificación, nosotros lo que hicimos fue establecer categorías, ¿no? Queríamos ver, bueno, qué era lo que se hablaba tanto durante el teledebriefing como en las preguntas abiertas respecto a razonamiento clínico, habilidades no técnicas y al método de enseñanza, ¿no? Y mediante codificación encontramos distintos puntos clave, digamos. Entonces evaluamos la hipótesis, todo lo que era la hipótesis, investigación complementaria y plan terapéutico respecto al razonamiento clínico, algunas habilidades no técnicas y algunas de las cosas que se hablaron respecto al método. Nosotros, a su vez, dividimos estas categorías en 2 dimensiones durante el análisis de datos cualitativos, en la dimensión oportunidad de aprendizaje y dimensión técnica de enseñanza. Y simplemente les voy a dar algunos ejemplos de lo que surgió, comentarios que surgieron que después fueron analizados respecto a oportunidad de aprendizaje. Dentro de la categoría de razonamiento clínico, bueno, salieron todos los ítems, ¿no? De hipótesis, de investigación complementaria e incluso de toma de decisiones terapéuticas. Para esto hicimos, como les dije antes, para lo que fue la evaluación del razonamiento clínico durante el debriefing, elaboramos un plus delta, ¿no? Entonces, identificaron cuestiones positivas como también cuestiones que deberían ser mejoradas.
Para las habilidades no técnicas, lo mismo, esto surgió durante el debriefing, ¿no? Los cirujanos volvieron sobre los pasos de los clínicos y no lograron avanzar. Hablaron sobre temas de organización, de trabajo en equipo, de coordinación, lo que era también la asignación de roles o la claridad de papeles, la comunicación, la comunicación entre el equipo, pero también la comunicación con el paciente. Después esto de tener en cuenta toda la información disponible, ¿no? No revisaron la historia clínica, por lo que no se advirtió que ya se le había administrado antitérmico. Esto pasó no solamente con antitérmicos, sino que después les voy a mostrar un ejemplo de los alumnos de clínica médica, pasó con un antiarrítmico. Y luego también evaluamos la dimensión técnica de enseñanza, ¿no? En la categoría telesimulación. Y esta es una de las cosas que ellos nos reportaron. Excelente experiencia formativa, muy enriquecedor también el aprendizaje con las devoluciones del desempeño de todos los compañeros, ¿no? Valorando la evaluación por pares. Bueno, un montón de cosas positivas que nos escribieron ellos a partir de una de las preguntas abiertas que habíamos hecho. Pero también cuestiones a mejorar. Tuve falla en la conexión de internet, no me gusta la plataforma de Google, me gustaría más Zoom. En este caso habíamos utilizado Google Meet en uno de los grupos de estudiantes. Después sería mejor que todos tengan cámara y micrófonos apagados y cuando hagan presentarse enciendan ambos. Bueno, cuestiones muy técnicas, ¿no? Que dieron cuenta también de las limitaciones del método, de las limitaciones de la telesimulación que tienen que ver principalmente, y sobre todo en Argentina, con la conectividad y también con la cultura digital o tecnológica, si se quiere. Este es, a ver si puedo pasar el video, este es un resumen, este es el trabajo que con alumnos de clínica médica. Bueno, este es un trabajo que presentamos con los alumnos de clínica médica en el Congreso Argentino de Educación, que lo hicimos junto a la Universidad Nacional del Sur, que queda a 700 kilómetros al sur de La Plata, de nuestro centro de simulación, ¿no? Donde prácticamente, respecto a lo que fue aprendizaje, el 83% consideraba que había aprendido mucho con este método, que el tiempo disponible prácticamente para todos había sido adecuado, y también que había superado las expectativas en la mayoría de ellos, ¿no? Y como siempre, que todos recomendarían la actividad a sus compañeros. Como conclusión, la telesimulación como oportunidad de aprendizaje favorece el desarrollo del razonamiento práctico, el cual encuentra los problemas clínicos, como habíamos dicho antes, ¿no? Problemas humanos caracterizados por el desorden, la incertidumbre y las interacciones, y por lo tanto complejos. Tiene en cuenta el contexto y la construcción social del conocimiento, y la telesimulación como técnica, si bien puede lograr alta fidelidad, que esto es algo que no sabían, que incluso, yo les pido disculpas, no se lo mostré ahí, pero algunos alumnos refirieron, y esto nos llamó la atención, hicieron referencia a la alta fidelidad de las situaciones. Y que, bueno, que esta técnica no puede descuidar los aspectos, lo que les decía antes, técnicos y tecnológicos que pueden alterar el curso de la actividad. Como mensaje final, decirles que lo esencial, como este es un libro que
leía siempre mi madre, todos lo conocemos, El Principito, y decirles que lo esencial es invisible a los ojos, pero evidentemente no a la telesimulación. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Estoy abierto a preguntas. Muchísimas gracias, Juanchi. Sugerencias o lo que sea. Creo que ha sido muy interesante lo que has presentado y bueno, seguro que habrá, dentro de nuestros queridos compañeros, habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta. Así que adelante. Mira, Carmen Gomar acaba de levantar la mano. Mira, bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por tu charla y nada, espero que tu niña sea nada y ya está. Los niños son asustadores por naturaleza de los padres, pero espero que no sea nada. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Te quería preguntar una cosa. Cuando utilizáis Avatar, ¿siempre utilizáis un alumno del grupo o puede ser una persona ¿no? Una persona que tengáis como confederado dentro del escenario? Primera, esta es una pregunta. Y la otra, ¿qué tipo de escenario o qué tipo de simulaciones tenéis experiencia en hacer telesimulación? Si son más de situaciones agudas, si son más de diagnóstico, etcétera. Bien, bueno, Carmen, el avatar nunca es un alumno. Vale. Siempre es un facilitador del centro de simulación que está ahí dentro. Pero nunca es un... De hecho, en nuestra experiencia que fue en pandemia, los alumnos no podían estar en el centro de simulación. Los alumnos estaban a 700 kilómetros o a 30 cuadras. Y eran los facilitadores los que estaban dentro del escenario. Respecto a las simulaciones, eran todas simulaciones en zona 2 y tratábamos todo el espectro del razonamiento clínico. Evaluamos todo, desde la hipótesis diagnóstica hasta la toma de decisiones y también las habilidades no técnicas. En realidad, lo que estábamos evaluando era el razonamiento práctico. ¿Y en qué ambientes clínicos lo habéis hecho? ¿En cualquiera? ¿Patologías médicas, patologías más de urgencias? En el caso de los alumnos eran patologías de urgencia, donde nosotros necesitamos que ellos tomen decisiones rápidas. Muchas gracias. En el caso de que les presenté de cirugía, era un caso de colangitis aguda. Vale, gracias. De nada. Susana Navalpotro. Hola, buenos días o tardes, Juan Ignacio. Hola, muchas gracias por la exposición, ha sido muy clara. A mí me ha llamado la atención el tema del análisis cualitativo que habéis hecho, las categorías. Esas categorías, a la hora de definirlas, emergieron de otros casos que teníais y me gustaría saber cómo configurasteis que fueran esas las categorías y si esas categorías tenían algo que ver con la evaluación posterior. Sí, nosotros queríamos evaluar el razonamiento práctico, pero también queríamos, esto era un plan piloto y no sabíamos, queríamos saber cuál era la perspectiva del método de los estudiantes. Entonces, para lo que fue el diseño de los escenarios, nosotros queríamos evaluar razonamiento práctico, con lo cual, de acuerdo a su definición, lo que hicimos fue establecer las categorías razonamiento clínico y habilidades no técnicas. Que en definitiva el razonamiento práctico de alguna manera termina siendo en parte de la conjunción de estas dos, del razonamiento clínico y esas habilidades no técnicas que se ponen en juego cuando se contextualiza de alguna manera la experiencia. Entonces nosotros ya sabíamos que queríamos evaluar razonamiento clínico, que queríamos evaluar las habilidades no técnicas y que queríamos hacer una evaluación del método, de la telesimulación.
Entonces, esas categorías fueron preestablecidas. Entonces, después nos pusimos, respecto al método de la telesimulación, era muy fácil porque hicimos un cuestionario que apuntaba a eso. Decimos, bueno, hagamos un cuestionario con preguntas abiertas y veamos qué surge respecto a este tema. Respecto al razonamiento, y entonces lo que hicimos fue, analizamos las respuestas de ese cuestionario y veíamos a ver qué dimensiones salían de esas respuestas. Respecto al razonamiento clínico y a las habilidades no técnicas, dijimos, bueno, vamos a transcribir los teledebriefing y veamos dentro de veamos qué dimensiones surgen y cómo podemos encasillar esas dimensiones en estas categorías, en razonamiento clínico o en habilidades no técnicas. Y la verdad que fue también, o sea, fue tedioso transcribir el debriefing, pero realmente a la hora de empezar a codificar, salían solo era muy fácil identificar cuando hablaban de hipótesis diagnóstica, identificar cuando hablaban de investigaciones complementarias, entonces, de alguna manera, es como que nosotros decimos, bueno, preestablecimos las categorías, pero evidentemente ya estaba todo preestablecido de antemano. La muestra fue muy pequeña, fueron 26 estudiantes que tuvieron mucho para decir, pero también empezamos a encontrar que todos empezaban a decir lo mismo, ¿no? Empezamos a encontrar cierta saturación de lo que se hablaba. Y es decir que en la evaluación, el análisis cualitativo, tenía coherencia con lo que nosotros estábamos evaluando durante el debriefing, que era el razonamiento clínico, las habilidades no técnicas. ¿Utilizasteis alguna ayuda de algún programa estadístico? No, Excel. No, Excel, así. Vale. Gracias. No, de nada. Paco Pepe, Francisco José Gómez. ¿Qué tal? Adelante con tu pregunta. Bueno, lo primero, felicidades, Salva, por organizar este encuentro. Y Juan Ignacio, también felicitarte por tu brillante exposición y por sacar un tema tan de moda en los tiempos tan cercanos, ¿no? 2020, 2021, 2022, que todos sufrimos y que todos tuvimos que al final tirar del ingenio para intentar seguir trabajando y seguir simulando, ¿no? Nosotros tenemos durante esa época aquí en Iavante, en Granada, algunas experiencias parecidas con cardiólogos. Y cuando tú has contado la experiencia, pues me he sentido muy identificado con tus problemas, con todo lo que has contado, porque en cierta medida también lo pasamos. Y te quería preguntar, para el tema de las habilidades no técnicas, trabajo en equipo, nosotros tuvimos mucho problema porque, puesto que era a través de un televisor o a través de un Zoom, ¿cómo hacíais para medir eso? Y luego, creo que has dicho que lo habéis hecho con urgencias. Para manejo de algunas técnicas que tuvieseis que practicar, que tenía que hacer el avatar, ¿no suponía una dificultad extra a la hora de todo? Bien. Respecto a las habilidades no técnicas, mira, sinceramente yo personalmente pensé que iba a ser imposible, pero realmente no hubo que forzarlo demasiado porque ya sea presencialmente o a distancia, emergen igual, porque hay una interacción, hay una comunicación entre dos personas y un contexto, e igual salen. Y sobre todo, lo que más salió fue temas de comunicación, de no pisarse al hablar, o temas de comunicación efectiva, o de no tener en cuenta toda la información disponible, ¿no? Para la toma de decisiones.
sobre todo eso, pero realmente pareció hasta incluso como si estuviesen en forma presencial. Tanto en los alumnos de grado como acá está Karina, que ya trabajó mucho con los pediatras. También hicimos telesimulación de posgrado. Y también surgían todas estas dimensiones, todos estos ítems del CRM, si se quiere, prácticamente salían todos. Y salían, lo interesante es que salían todos y no se ponía en cuestionamiento el método. Es como, o al menos en los chicos, nadie dijo no, porque por acá es imposible. Nadie lo puso en cuestionamiento. Estaban tan metidos en lo que había sucedido que nadie lo había puesto en cuestionamiento. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Francisco? Perdón. La segunda tenía que ver con cuando tenéis que realizar alguna técnica, por ejemplo, que no la podían practicar ellos, ¿cómo lo gestionabais? Porque nosotros lo solucionamos con enfermeras, que en realidad era como si fuera telesimulación, y eso prácticamente no lo valoramos, pero me ha surgido curiosidad. Lo que son, a ver, habilidades técnicas no evaluamos. Cuando ellos tenían que hacer algo sobre el paciente, lo que hacían es verbalizar todo y esto nos sirvió mucho también, para ver cómo pensaban, cómo razonaban. Entonces, tenían que verbalizar las acciones. Le decía, bueno, mire, le voy a poner una vía periférica, bueno, mire, le voy a tomar la presión, o sea, todo lo que ellos querían hacer sobre el paciente lo tenían que verbalizar. Pero no evaluábamos habilidades técnicas. Lo que estábamos evaluando era razonamiento y era habilidades no técnicas. Con lo cual, eso no fue un problema. Pienso que hubiese sido un problema si lo pretendíamos hacer porque, bueno, es más difícil. Y hay veces que sí había algún confederado, es decir, que estaban ellos dentro del escenario, pero además existía un confederado con el cual podían interactuar. Eso también existió. Muchas gracias por tu respuesta y felicidades, de verdad que. De nada, gracias. Bien, no sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Alguien que haya tenido experiencia en pandemia, bueno, en pandemia o fuera de pandemia, con telesimulación, como nos ha comentado Francisco José, Paco Pepe, para los que le conocemos. Si vais a hablar alguno, por favor, decid también, como ha hecho Francisco, decir de dónde sois. Él ha dicho que es del Centro de Simulación, bueno, de la Fundación Llavante, que está en Granada, en Andalucía, España. Y Susana, bueno, pues que ha hablado es del Servicio de Emergencias de Madrid, compañera enfermera. Y anteriormente, no sé, bueno, Carmen Gomar, que es de la Universidad de Vic Manresa, en Cataluña. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo quisiera agregar algo. Si tuviese que hacer, o sea, primero nosotros estamos pensando todo el tiempo en que esto tiene que continuar. Pero si tuviese que volver a hacerlo, yo hay veces que me pregunto, no entiendo por qué usé un simulador maniquí. Si yo lo que estoy evaluando son habilidades no técnicas y razonamiento clínico, ¿para qué necesito un maniquí que además lo tengo que hacer hablar por un parlante y además que siempre puede fallar el maniquí, ¿no? Entonces, si yo tuviese que volver a hacerlo, pondría a una persona del otro lado. Entonces ya incluso la interacción sería de más alta fidelidad todavía y más rica seguramente. Francisco quiere hablarme. Sí, y también Ismat quería también comentar algo. Yo, si me permites, antes de que hablen ellos,
voy a decir algo. Creo que menos mal que no hay nadie de la industria por aquí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que los simuladores tienen un valor para hacer determinadas técnicas. Pero fuera de eso, donde esté un paciente estandarizado o un paciente simulado, para mí, en mi experiencia, de luego, el nivel que consigues a mí particularmente me parece mucho más interesante, ¿no? Creo que la simulación híbrida, tener el paciente estandarizado y al lado un brazo o un torso para hacer compresiones torácicas si es que pierde el conocimiento durante el escenario o lo que sea, creo que dará que da mucho más nivel de fidelidad en todos los sentidos. No sé si estáis de acuerdo y ya me callo y que Paco y Ismat, no sé quién estaba antes, perdonad, como Paco ha hablado ahora, si quieres Paco, que Paco no tenías vale, pues Ismat, cuéntanos, Hola, preséntate, buenas tardes. que te conozcan y haz tu pregunta, por favor. Soy Isma Dosá, técnico de emergencias sanitarias del Sumo 12, compañera de Susana y de Salva. Soy la del queso, para que lo sepas, Panchi. Sí, aquella que te mandó un queso tan pequeñito, ¿te acuerdas? Sí, ese trozo de queso pequeño que no dio para tomar una tapa. Que ya te dije que vinieras para las cruces, que terminan mañana, te has perdido las de este año, el año que viene. Impresionante. Impresionante. Bueno, pues precisamente esto que has comentado tú de haber puesto una persona en vez de un maniquí es lo que te quería preguntar, junto con, ya que tú llevas tanto tiempo en esto de la simulación, ¿qué diferencias y qué hándicaps encontraste en la telesimulación a la simulación, pues al uso? O sea, el interaccionar, las emociones que no se ven igual, no tocas, no ves al que se le salta la lagrimilla, al que se pone tenso, al que se queda desubicado, bloqueado, y eso, que me parecía que ya bastante complicado lo tenías con que fuera así a distancia, como además para poner un muñeco en vez de una persona, que pues efectivamente lo tenías mucho más sencillo. Así que esas dos cuestiones eran las que quería plantearte. Muchas gracias. De todas formas, muy interesante. Muy buena tu pregunta porque es lo primero que uno se imagina. Bueno, hay un montón de cuestiones que da la presencialidad, sobre todo relacionadas con las emociones, que uno esperaría no encontrar, pero la verdad, a ver, nosotros, yo siempre digo que nosotros le asignamos toda la carga de responsabilidad al método o a la tecnología y demás, y no tenemos en cuenta la influencia del participante o el alumno, o el perfil del participante o el alumno, y también de los facilitadores. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no te puedo hablar de la simulación de posgrado porque no estuve, tal vez Karina puede aportar algo. Los alumnos de medicina estaban tan compenetrados que después hablaban de todavía tengo la adrenalina, me puse nervioso, incluso hasta hubo algún llanto durante el debriefing que no tenía que ver con un llanto de malestar. Y entonces eso también nos llamó la atención. El tema, y creo que tenía más que ver con los participantes que con el método, con la motivación y con el compromiso de esos alumnos de medicina que estaban en medio de pandemia, que no recibían enseñanza clínica porque no podían pisar los hospitales y se encontraron con esto que para ellos fue, les salvó el año. Entonces, me parece que no podemos desestimar en esto a los participantes, al compromiso y la motivación de los participantes. Y por supuesto también
en las habilidades de el facilitador o el debriefer que esté ahí, ¿no? Es multifactorial, porque si no, lo haríamos todos igual. Muy bien. Bueno, Paco, sigues con la mano levantada. No sé si es que tenías algo que añadir o es que no las bajaste. No, yo básicamente no, quería una pregunta que se me quedó y que tiene que ver sobre todo con, perdona es que no ponga la cámara que estoy en el coche, que tiene que ver con, con los aspectos no mires técnicos. a la cámara, sobre todo si vas conduciendo, por favor. No, bueno, estoy aquí ya en la zona, pero bueno. Una de las cosas que para nosotros fue lo más complejo de todo fue la parte de las comunicaciones, ¿no? Porque teníamos, incluso los docentes estaban fuera del centro. Y aquello lo recuerdo como algo horrible de hasta última hora, los nervios a flor de piel porque nunca sabíamos si iba a funcionar o no, teníamos gente de todos lados. Quería, si nos podías compartir un poco la experiencia en cuanto a las conexiones y todo esto, que creo que has dicho algo antes, y perdóname si lo has comentado, pero como estoy hoy de actividades extraescolares y entonces tengo que desconectar. Pero aquí una clave fundamental es que funcione todo 100% porque cualquier error puede fallar. ¿Eso cómo lo hacíais vosotros para que no fallara? Temas sonidos, por ejemplo, vídeo, que entrara cada cosa cuando tenía que entrar. Bueno, primero que nada, como bien vos decís, que yo comentaba antes, la principal limitante es la conectividad. Y después el tema del video realmente era una comunicación, una conversación por Zoom, con lo cual no era más que la calidad de video que te ofrecía Zoom y todo dependía de cuán rápido andaba Zoom ese día también, ¿no? Pero sinceramente yo no tuve inconvenientes ni con Zoom ni con Meet. Y después es como, por momentos te sentís un controlador de vuelo, sí. Y por eso, porque tenés que meter personas en una habitación, sacarlas. Imagínate, yo el primero que hice no solo metía y sacaba personas de una habitación a la otra, sino que además compartía exámenes complementarios y además hacía la voz del paciente. Me faltaba, perdón la expresión, un plumero ahí atrás y ya estábamos completos, digamos, y cantábamos bingo. Entonces, y como todo, es como andar en bicicleta. A ver, nosotros nos ponemos en la sala de comando también durante las simulaciones presenciales y desde la sala de comando tenemos que aprender a manejar prácticamente todo, como en la bicicleta o como cuando manejamos, al principio tenés que ver dónde metes tenés que ver la palanca de cambios, el embriague, y después llega un momento donde ya puedes manejar con una mano o hablando por teléfono como estás haciendo vos ahora, y disfrutando el paisaje, y hay un montón de cosas que se hacen automáticas. Bueno, acá pasó un poco lo mismo. Es muy complejo técnicamente al principio, pero realmente salió todo, no tuvimos problemas más que los problemas de conectividad principalmente de los alumnos. ¿Por qué? Porque había alumnos en zonas remotas, porque no estaban en la ciudad donde está la universidad, sino que estaban en su pueblo o en otro lado, y en Argentina te vas 500 kilómetros o 400 kilómetros de la capital federal o de las grandes ciudades y la conectividad realmente es muy mala. Entonces eso sí supuso un problema para algunos alumnos que de hecho lo describieron durante la evaluación. Muy bien. Karina, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la presentación, estuvo muy linda. Y bueno, yo les quería contar también la experiencia con telesimulación en posgrado. Tuvimos la posibilidad de simular con
utilizar la telesimulación para cursos de emergencias obstétricas, resucitación neonatal, emergencias pediátricas. Y la verdad que me pasó en un primer momento cuando Juan nos propuso empezar a utilizar este método, digo, no, esto es imposible hacerlo, ¿cómo a distancia vamos a poder entrenar un algoritmo? Por estas cuestiones de la conectividad. Realmente después lo que vimos al finalizar toda la experiencia es que el tema de las habilidades no técnicas, entiendo que se podrían entrenar así con este método, y particularmente la zona 3 con los equipos nativos, porque es muy difícil, si no es simulación in situ, traer a un equipo de trabajo de una institución hasta el centro de simulación completo, con todo el equipo, médicos, enfermeros, y esto lo que vimos a distancia, que nos da la posibilidad de entrenar todos lo que son los aspectos no técnicos a distancia, y lo podríamos hacer con diferentes instituciones. Y no tienen que abandonar su lugar de trabajo todos a la vez. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las habilidades técnicas, como intubar, como realizar sincronizar un ciclo de resucitación cardiopulmonar, por ejemplo, en un neonato, que la verdad, en un momento pensamos, todo lo que es técnico hay que hacerlo, hay que tocar, pero hemos podido ver que con el avatar adentro, y quien estaba a cargo del avatar era una persona que no era profesional de la salud, y quien estaba dirigiendo el avatar pudo lograr realizar, lo pudimos ver a distancia, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar en un neonato casi perfecta. Cómo colocaban, decían de acomodar la máscara, colocar bien, realizar bien los ciclos. Entonces creo que bueno, nos queda mucho camino por seguir. Creo que todo lo que es habilidades técnicas realmente hay que hacerlas y hay que estar en el lugar, pero lo que son las habilidades no técnicas, y particularmente en grupos nativos, podrían tranquilamente entrenarse de esa manera, porque todos los profesionales que pasaron tuvieron, o sea, las opiniones fueron todas buenas y fueron muy contentos, y algunos hasta reiteraron y pidieron que volvamos a hacer ese tipo de modalidad para poder hacerlo a distancia, ¿no? Fíjate, yo, como yo no, como soy el que controla las manos, no tengo que... Fíjate que esto que acabas de decir, Karina, me ha, junto con algo que había dicho Juanchi anteriormente, y Paco también ha comentado algo, me hace pensar en a veces la infrautilización de determinados centros. ¿Se nos fue? Salva se fue. Sí, Salva se ha ido. A ver, le mando. Perdón, ¿me oís? Ahora sí. Ahora se oye. Se ha debido de ir la luz en casa y se ha rearmado el diferencial y se ha vuelto a conectar. Estaba comentando, con respecto a esto que acabas de comentar, Karina, y lo que había dicho Juanchi y tal, me planteo que a veces, ahora no me veis porque ha cambiado la cámara, no sé, está poniendo otra cámara, vale. Bien, os decía, me planteo que a veces hay centros de simulación que están infrautilizados o determinados lugares de trabajo o de educación, facultades y demás, que no tienen la posibilidad de hacer simulación porque no disponen de ello. Y este podría ser una nueva línea, vamos a llamarlo así, una nueva línea de negocio para determinados centros de simulación que podrían, bueno, pues ofertar esa posibilidad. Acabas de plantear, Karina, profesionales de posgrado, con lo cual podríamos ofertar. Vosotros además tenéis hospitales a mucha distancia o facultades de medicina, facultades de enfermería. No sé, no sé si abro un debate para que opinemos todos sobre este aspecto. No sé cómo lo veis. ¿Qué os parece esta idea?
En nuestro caso, Salva, nosotros justamente en función a esta experiencia que tuvimos, armamos un programa de telesimulación y que está abierto a instituciones de salud como a universidades también. Al igual que la simulación, todavía cuesta, salvo que hayan pasado por simulación, cuesta que entiendan el valor de este tipo de diseño instruccional. Nos pasa con la simulación presencial, y entonces imagínate con la telesimulación. Entonces es muy difícil todavía transmitir la importancia de esto, y la importancia y el beneficio, sobre todo. Tal vez seamos malos vendedores, no sé. Paco. Sí, bueno, yo quería, me parece muy interesante lo que ese debate que acabas de abrir, Salvador. Nosotros, por la experiencia que tenemos pros y contras. Nosotros hicimos en total, creo que fueron 5 cursos para cardiólogos, participaron a 9 por cada curso. Sin embargo, el inconveniente fundamental por el cual ya dejamos de hacerlo es porque, que también lo ha dicho antes Juan, tiene que ver con que los alumnos, algunos no sabían a lo que venían, pero ahí hay una falta de previa, de informar a lo que vienen, ¿no? Lo hicimos con un sponsor, el sponsor se creía que no le vendió bien la película, y cuando los chavales porque eran residentes la mayoría, entraban, pues algunos no sabían ni a lo que iban, y claro, eso al final... y a veces el último curso recuerdo que teníamos 9 y que vinieron 4. Y claro, esto al final rentabilidad muy baja, ¿no? Con curso para 4 o 5, aquí no. Y como aquí, desde el punto de vista de toma de decisiones, tengo que decir que magnífico, fue espléndido, los alumnos quedaron súper contentos. Sin embargo, en los otros aspectos no terminamos tan satisfechos en cuanto a otro tipo de habilidades. Y luego, por supuesto, una de las bondades fundamentales que tiene esto es que pueden participar no solo por parte del alumno, sino de los instructores, ¿no? Yo recuerdo que nosotros teníamos un instructor en Canarias, otro en Madrid y otro en Barcelona. O sea que eso te permite diversificar y elegir que no por razones de localización, sino que en el centro de simulación solo teníamos al paciente, a 2 enfermeras pacientes confederadas y a todo el equipo técnico, que como te digo, para nosotros fue quizás lo más problemático. Para toma de decisiones, fantástico, de verdad. Fue prácticamente igual. La experiencia, de hecho, fue que nosotros no era telesimulación. Realmente lo que hacíamos era como una telemedicina. Intentábamos que el cardiólogo, como si estuviese en la historia era como si estuviese muy lejos del centro y tuviera que solucionar el problema a través de una videoconferencia. Entonces, el enfermero lo tenían allí, el paciente simulado lo tenían allí y todo transcurría de esa forma. Y ya te digo, para la toma de decisiones, le solicitaban pruebas complementarias, etcétera, etcétera. Fue algo fantástico. Bueno, la satisfacción fue tremenda por parte de todo el mundo. Claro, es que yo me planteo también, fíjate Paco, que esta experiencia es muy interesante y nos estamos planteando escenarios probablemente, como ha dicho antes Juanchi, que ya se lo he oído varias veces y me encanta esa diferencia entre complejo y complicado. Escenarios complejos, pero si nos vamos a un escenario sencillo, por ejemplo, algo que, bueno, pues la entrevista médico-paciente vía webcam, ¿no? Yo he tenido, bueno, en febrero tuve una neumonía, que tuvimos que suspender una de las sesiones por ese tema, y estuve con ingreso domiciliario. Y yo tenía todos los días que hablar con mi médica vía webcam, ¿no? Es algo que tenemos que plantearnos que
eh, que poco a poco va a estar presente, mucho más presente en nuestra vida cotidiana en relación con nuestro médico. De hecho, hay en España hay empresas privadas de sanidad, Sanitas, por ejemplo, que oferta la teleconferencia con tu médico, ¿no? Creo que la teleconferencia es importante también saber hacia dónde tengo que mirar para estar mirando a los ojos de la gente, porque si miro a mi imagen en la pantalla, realmente no estoy mirando a los ojos de la gente. Sin embargo, ahora que estoy mirando a la cámara, sí que estoy mirando a los ojos de la gente, ¿no? Yo creo que son elementos que hay que trabajar y que ahí tendremos que ofertarlo también. Yo creo que para aprender a hacer entrevista clínica, a lo mejor no tenemos que desplazar a los chavales a un centro de simulación ni hacer grandes cuestiones. Podemos tener pacientes simulados contratados que tú te citas, como cuando vas a tu cita al médico, y haces la videollamada a tu paciente el día que te toca y a la hora que te toca. Y luego se puede hacer o un debriefing en caliente o un debriefing en frío. Se puede hacer luego que el propio paciente estandarizado dé su feedback y que el instructor pues dé luego, no sé, se me ocurren cosas en ese sentido. Si me toca la lotería pondré un centro de simulación. Vale, no habléis. Ya estamos cansados. Perdón, Salva, ahora que decís esto de la telemedicina, durante pandemia también dimos un curso de telemedicina. Y una parte del curso tenía práctica. Y entonces hicimos algunos escenarios de comunicación de malas noticias mediante telemedicina. De hecho, nosotros éramos los pacientes, y yo fui paciente de verdad, porque yo estaba con COVID, postrado en la cama y dando el curso, haciendo de paciente que no podía parar de toser y con fiebre y demás. Así que fui el paciente perfecto ahí. Pero es lo que vos decís. La telemedicina o la teleconsulta, vamos a decirle para ser más específico en lo que es la consulta médica, es un hecho, es actual, ya no es futuro, y necesitamos aprender habilidades de comunicación a distancia. Bien. Y esto es un buen método. Uh-huh. Es el método. Bueno, queridos, llevamos 1 hora y 24 minutos. No sé si queréis hacer algún comentario. Yo avisarles que mi hija está bien. Vale. Ya me avisaron que está todo bien, así que... Bueno, darles un besito a las dos. Juanchi, nos alegramos mucho. Si se lo das solo a la malita, ¿quién era, Inés o Anita? Inés, o niña mía. Un besito Salva, a las dos de mi parte. Salva, Sí. Juanchi, os quería preguntar esto. A ver, ¿Quién eres? Perdona. Soy Chema Nalpotro del Suma 112. Bueno, compañero, hermano de Susana que anda por ahí, compañero de Salva, de Smat, bueno, estamos todos un poco enfrascados en todo esto. Y es que esto de la telemedicina está muy bien, pero digamos que hay una telemedicina que podríamos utilizar mucho y que no utilizamos, que es la de los centros coordinadores. Es decir, cuando uno llama a un centro coordinador de emergencias, hablamos con él, pero no le vemos. ¿Hasta qué punto creéis que podría ser interesante esa experiencia? Bueno, de hecho, diseñamos, ¿no, Salva? Uh-huh. O sea, tan importante nos parece que diseñamos un curso para formar a los centros coordinadores. Yo creo que es un tema clave. Si tú, además de hablar, puedes ver al paciente, su lenguaje no verbal, etcétera. Muchas veces cuando, vamos, por mi experiencia, cuando hemos llamado, la última vez que llamaron fue porque me sincopé yo, ¿no?
Entonces llamó mi mujer al 112 bueno, la médico que estaba al otro lado, todo su interés era en hablar conmigo. Bueno, pues me acuerdo que, no, esto fue con el vigilante jurado del centro comercial donde perdí conocimiento. Entonces el vigilante jurado decía, pero si no puede hablar, le oía yo que decía, pero si no puede hablar, y la otra, pero qué pesada, que quiere hablar con usted, y yo no podía hablar, o sea, pero probablemente hubiera sido muy interesante si en ese momento hubiera habido una videollamada, habría visto el aspecto que yo tenía en ese momento y no haría falta el pedir hablar, ¿no? Yo creo que los centros coordinadores tienen que avanzar todavía un poquito en ese tema, porque están anclados casi en el teléfono de aquel que se metía los jack para comunicar a un paciente, a una persona con otra, ¿no? Estamos, yo creo que ahora mismo hasta mis padres hacen videollamada con WhatsApp y tienen 90 y 88 años, ¿no? O sea que creo que se podría perfectamente hacer avanzar en ese tema, ¿no? Pero también es algo muy importante en esa formación del centro coordinador. Fíjate que es donde la telesimulación puede ser muy, muy interesante, porque es que ellos nunca van a estar con el paciente, con lo cual se podría hacer perfectamente con un método de telesimulación desde cualquier sitio, pienso, vamos. Ismat, ¿querías comentar algo? Sí, que bueno, que ha dado en el clavo. Le tengo que felicitar para un día que siempre le regaño. Que yo creo que la videollamada para el centro coordinador sería súper clave, porque nos ahorraríamos muchísimos recursos, porque hay mucha gente que llama de forma exagerada para mal utilizar. Los que yo digo abusuarios, los que abusan, que no son usuarios, son abusadores de un servicio que creo, bueno, que ahora todos tenemos recortes en todos los sitios, en nuestro sistema sanitario, y creo que sería una forma de utilizar adecuadamente todos nuestros recursos y de ver por lo menos si esto que están comentando, el que te llaman, es tan exagerado como normalmente lo narran. Es verdad que también hay un factor humano de que no hay mayor dolor que el de uno mismo, y si es la persona a la que amas o la que quieres es todavía peor, pero efectivamente con la imagen ahí podríamos dar un poquito, poner si es efectivamente para preocuparse tanto como está preocupada esa persona o para tranquilizarle o incluso pues como siempre, como hacía nuestro Paquito, para dar una RCP telefónica de calidad, ayudarles a llevar esos momentos hasta que llegamos, porque una voz, yo como con tantos años que he estado en el centro coordinador, sé que, bueno, cada uno tenemos una habilidad, algunos tenemos habilidad para llegar un poquito más a las personas que otros, pero siempre la imagen, el que haya alguien que estás viendo, que te pueda mostrar, pues eso, unas manos o exactamente lo que le estás explicando, porque en un momento de nerviosismo no sabes ni dónde pones las manos, porque además yo, como bien saben mis compañeros, mi primera RCP fue a mi padre y yo no trabajaba en este servicio ni tenía pensamiento de ello. Entonces, quizá si yo hubiera sabido que estaba haciéndolo correctamente, no hubiera tenido ese sentimiento de culpa y el tiempo que se te hace eterno sería mucho más llevadero. Y creo que si yo bien creo que donde esté la cercanía humana, que se quite todo, en este tipo de operaciones, que es la llamada centro coordinador, creo que es donde sí que deberíamos incidir a nuestras direcciones, a nuestros gerentes, a nuestros servicios, porque ahí sí que hay minutos que salvan vidas y sobre todo que podamos gestionar adecuadamente los servicios que tenemos a nuestra disposición. Muchas gracias a todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ismat. Y además has nombrado a Paquito, ya os comenté hace poco por el grupo que habíamos tenido la desgracia de perderle de una forma brusca, de una forma
pues, tan traicionera como es la parada cardíaca, y quería que estuviera esta tarde con nosotros. Así que ahí le tenemos junto a Chema en esa foto que estáis viendo, al lado de Chema. Paquito, Chema, para los que no lo conocéis, Paco es el de la gorra, porque creo que siempre Paco es que le he el visto, guapo. Paco es el guapo. siempre que le he visto, yo creo que siempre le he visto con gorra. No, era su atuendo bastante habitual. Así que, si os parece, creo que el mensaje de Ismat ha sido muy bonito, sobre la utilidad de la telesimulación, telemedicina y el entrenamiento que puede servir para esa videollamada para mejorar la asistencia, y además sería también algo muy interesante trabajar la RCP telefónica, cómo enseñar desde un centro coordinador a alguien que está al otro lado angustiado viviendo esa situación tan amarga, pueda hacerlo de forma correcta. Así que cerramos, si os parece, con esta imagen de Paco al lado de Chema. Y nada, os convoco para la siguiente, que será pues, en torno al 14-15 de junio aproximadamente por ahí. Y el tema prácticamente está cerrado, pero no os lo adelanto por si acaso, ¿vale? Salva, si me permitís. Hemos tenido a una persona de Alicante, la primera, la segunda fue de México, Alicante, España, la segunda de Jalisco, en México, la tercera de Buenos Aires, en Argentina, y la cuarta, pues no sé de dónde tocará, si será alguien de Estados Unidos o quién será, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Voy a terminar la grabación y la colgaré en cuanto tenga un ratito para descargármela y subirla a YouTube, ¿vale? Gracias, Juanchi. Salva. Sí, Juanchi. No, simplemente quería agradecerles a todos por compartir este rato conmigo, por haberse quedado y escucharme. La verdad es que, nada, por dedicarme tiempo de calidad. Así que gracias, muchas gracias por eso. Gracias por estar ahí, que sabiendo que además estaba Inés malita, no te merece nada más que un abrazo que espero darte pronto. Vale. Muchas gracias. Que tengas buen día y hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Excelente y bendecida noche. Adiós, María Adela. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un beso. Un abrazo a todos. Abrazos. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós.